Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 Muchos kilómetros. traumas desde la desdichada infancia que Ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Después de la incomodidad que me sintieron en el capítulo pasado, el de ese silencio entre las partes, regresamos al saludo original para que ya puedan predecir las cosas y que estén más cómodos. Bienvenidas, ligeros, ligeras, ligeres, a este tema que si son ochenteros les va a encantar y si son más contemporáneos, no voy a decir qué edad tengo, cuando ya lo saben ustedes. También es importante conocer cómo funciona nuestra mente y cómo no podemos negar la cruz de nuestra parroquia, es decir, nuestra edad de nacimiento. Empezamos directamente con nuestras redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook como Ligera de Equipaje. Déjenme por favor comentarios, ayúdenme a estas redes sociales, ayúdenme a compartir este podcast si les gusta, si encuentran a alguien o piensan en alguien cuando estén escuchando un tema en específico. Eso ayuda mucho, pero ayuda muchísimo más que vayan a Patreon, este sistema de apoyo, este sistema de creer en un proyecto y económicamente apoyar. Hay tres formas de apoyar que son mensuales a través de una tarjeta de crédito. Esto es patreon.com y ahí buscan en la lupa Ligera de Equipaje y ahí se pueden enterar de las cosas, aparte de obtener cada mes capítulos diferentes, mucha información y obviamente no nada más lo que se vaya a subir, sino también tienen acceso a los capítulos pasados. Y es así como comenzamos con esta lección de historia con sello Ligera de Equipaje. Corría el año de 1984, cuando el científico soviético Alexei Pajitnov, creo que así se pronuncia, crea el juego más vendido de todos los tiempos, con un objetivo muy simple: encajar piezas geométricas formadas por 4 cuadros, cada pieza, en una caja de madera. Es decir, era un puzzle, dirían los españoles, una cajita y eran 4 piezas y tenías que armarla. Mientras creaba esto, Alexei imaginaba, lo tridimensionalizaba, lo X, Y, Z, porque eran nada más 2 planos, imaginaba que las piezas caían como en un vaso con agua, y que los jugadores podían mover estas piezas para ambos lados, para arriba, para abajo, y obviamente eso no se podía hacer en las dimensiones que lo estaba haciendo. Y podían rotarlas para así crear formas completas. Pero el juego terminó siendo demasiado simple en esta cajita, nada más acomodando las 3, 4 piezas que tenía. Así que decidió simplificar las piezas por figuras de 4 cuadritos con el término tetróminos. El nombre de este juego que estamos hablando viene de la combinación de tetra, que en griego significa 4, y el tenis. Era el juego favorito de Alexei. Así nace, y es el tema de este capítulo, el Tetris. Tet de tetra, is de tenis, ¿no? Una lumbrera, mi compadre. Nunca imaginaría, Alexei, que 40 años después de esta creación, el Tetris sería el juego más vendido en toda la historia y del que se crearía su propia obsesión. Hoy, conocida como efecto Tetris, que incluso tiene una rama psicológica específica. Imagínense crear algo, esto siempre he admirado de los arquitectos, que en su mente pueden tener espacios y que de repente cuando llegan a construir esa obra pueden caminar adentro de sus creaciones mentales. Seguro algo muy parecido le pasó a Alexei y no pensaba que la psicología iba a nombrar algo así, y eso es más o menos lo que vamos a tratar en este capítulo. Las actividades que se realizan en nuestro día a día tienen poder de cambiar nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces no somos conscientes de si cerramos la puerta principal de nuestra casa, departamento, oficina y nos regresamos a ver si la cerramos? Esto pasa porque lo hacemos automáticamente. Nuestra mente
hace algo tantas veces que lo da por hecho, que simplemente dice, ya lo hice, ya sé cómo hacerlo y no pasa absolutamente nada. Otro ejemplo que ya hemos tomado en otros capítulos. Cuando vas de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa o a recoger a los críos, es decir, un trayecto que haces todos los días a todas horas, de repente no te acuerdas si hubo un alto, si no, si pasaste por otro lado, si el mismo bache estaba ahí. A mí me pasa mucho porque dice el esposo, oye, ¿te fijaste que ya no está el bache de tal con tal esquina? Y yo así de, ¿no me acuerdo? Lo haces tan inconsciente, nuestra mente funciona de manera tan automática que ya no entendemos o no nos acordamos de esto. Cuanto más tiempo le dedicamos a algo, más influye en la forma en cómo vemos al mundo. Este es el caso del efecto Tetris. Vamos a través de este efecto comprendiendo un poco más cómo funciona nuestra mente. Y si ahorita hago memoria, creo que esta temporada va también un poco más hacia la psicología. Creo que la primera fue como a mis teorías de vida, mis formas de pensar, y esta se va un poco más a comprenderme a través de platicarlo con ustedes, platicarlo entre comillas. Por eso, de verdad, píquenle a mis redes sociales, comuníquense conmigo, háganme saber que existen, pero se va centrando un poco más a cómo comprendernos, cómo funcionamos. La plasticidad neuronal es una propiedad del cerebro que nos permite automodelarnos, vamos a decirlo así, para distribuir nuestros recursos y adaptarnos a las exigencias que las situaciones nos imponen diariamente. Esto traducido al cristiano. Aprender el funcionamiento, por ejemplo, de una red social. Yo que aprendí a hacer podcast, que regresé al proceso de edición que aprendí hace 200 millones de años, que en esta 6ª temporada, y gracias a conocimientos del MEN importantes sobre edición y sobre todo lo que se tiene que entender del sonido de la voz, cambié de proceso de edición cuando odio las cosas nuevas, cuando no es lo mío aprender, pero este tipo de cosas es la plasticidad neuronal. ¿Cómo de repente decimos, es que odio el TikTok? Y a los 3 minutos de usarlo, somos unos maestros en el TikTok y le enseñamos a alguien. A mí me está pasando con los reels que les subo a ustedes de recetas casi cada domingo. Y van a decir que soy una gorda muy infame porque solo son postres, pero es una de mis pasiones hacer postres. Cuando empecé haciendo los reels, eran una cosa muy plasta y muy fea y muy así. Esta plasticidad neuronal, esta forma de aprender, de agarrar conocimientos que ya tenías. Yo soy comunicóloga, gracias a Dios, entonces algo sabía de manejo de cámaras, de zoom in, de zoom out, de mover las cosas, de edición. Entonces esta plasticidad es lo que te ayuda a tener una nueva experiencia y algo de eso hay en el efecto Tetris. Cuando haces las cosas tantas veces, hay cierta repetición, hay cierto aprendizaje y hay cierta automatización que la mente dice, claro, es que voy por acá, hago esto y a veces lo hacemos inconscientes. Esto nos pasa todo el tiempo cuando alguien te dice, a ver, sí, pero explícame cómo haces un reel. Ahora verás, mira, te metes y a la hora que quieres hacer consciente cuál es cada paso a paso, es una cosa complicada porque ya lo haces tan en automático, como decimos los mexicanos, que está ahí. Y fíjense, yo no soy sola la que lo dice esto. Algunos trabajos han demostrado que el jugar Tetris, este tipo de juegos, aumenta la densidad de la sustancia gris, o sea, del cerebro. Y es que en 1994 se realizó un experimento, espero pronunciarlos bien, el apellido de estos señores, por Okagaki y Fresh, que mostró que jugar 12 sesiones de 30 minutos de Tetris, en específico fue el estudio, cada una, podían hacer más densa la materia gris. Sí hay un aprendizaje, sí hay un poco de esta plasticidad neuronal y sí existe la forma de que este tipo de jueguitos tontos, si lo ponemos entre comillas, nos ayuden a mejorar nuestra mente, el funcionamiento. Si hay psicólogos, si hay neurólogos que recomiendan jugar sudokus y estas cosas como de matemática, ya saben, los cuadritos estos de números que tienen que sumar. Hay algo de esto en estos juegos que seguro nos ayudan. Y yo nunca fui fan del Tetris, yo nunca fui fan del Game Boy, pero hay que entender
que este tipo de cosas que luego nos entretienen, que luego nos relajan, que luego nos hacen no pensar, también son benéficas. Y les repito esto, aumentaba la sustancia gris en los lóbulos temporales y prefrontales, que son básicos para los procesos cognitivos de orden superior y la memoria o visión espacial. Cuando yo aprendí a manejar, no me costó tanto trabajo, pero me acuerdo que el estacionarme me era muy complicado. Ahora, si algo hago bien manejando, porque quizás soy un poco de esas personas que se enojan al volante, es estacionarme. Este tipo de visión espacial y de ordenar y de comprender un sólido en un espacio y cómo entra, ayudan también estos jueguitos. Entonces, no nada más digamos que perdemos el tiempo, comprendamos cómo funciona nuestra mente y que funciona esto. En este caso estamos hablando específicamente del Tetris. El Tetris, en mis tiempos, se usaba en el Game Boy. Era una cajita bastante horrorosa y que ahorita la veo bastante chonqui, era un triquezón, no pesado, si lo comparamos con los juegos de ahorita. Y de verdad fue un hito, fue un antes y después. Era la mayúsculas, actividad por excelencia para realizar durante las horas del uso de la facilidad, del esquios, o sea, el excusado. Cuando la gente iba al baño, podía pasar horas y horas y horas, porque si bien, fíjense qué orgánico comentario, estabas sentado sin, entre comillas, nada más que hacer que tu cuerpo funcionara como sea que funcione, y estabas con tu mente y con los 2 o 3 dedos haciendo el Tetris. Unos amigos de mis papás se peleaban por el trique y entonces decían, es que tardaste mucho en el baño, ya sigo yo. O sea, cualquiera podía entrar al baño y hacer uso de la facilidad sin tener que tener el aparatito del Game Boy en las manos. ¿Cómo solucionaron esto? Cada quien se compró su trique. Y si bien los videojuegos nunca han sido económicos, en ese entonces lo eran menos. Pero así decidieron pasar ese tiempo y de verdad que era una obsesión que tenían por jugar esto. Se comprobó que se convertía en obsesión porque la gente cerraba los ojos y cuando estaba en este estado, con los ojos cerrados, veía en su mente caer las piezas. La música, si son de los 80s o 90s casi, sigue en nuestra memoria aun cuando hace millones de años que no la escuchamos. Tan tararán 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 ta ta tan 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 tan. La tuve que buscar porque, disculpen la cantada, yo sé que no es de mis mejores cualidades, pero no me escuchan por cantar, sino por las tonterías que digo. Porque sí me acordaba que era la música, pero la quería como comprobar. Y a la hora que vi un videito del YouTube, que estaba la caratulita, pues, que era en blanco y negro todavía, no manchen cómo regresé a mi infancia. Y entonces tenemos esta música. Y entonces cuando jugabas mucho tiempo y cerrabas los ojos, veías caer las piececitas. En nuestra memoria siguen estas cosas presentes porque hay una huella anémica. Esto es el efecto Tetris. Cuando íbamos a Costco, mis papás que siempre han estado, pues locos, ¿verdad? Más que nada. Un saludo. Sí. Ya saben que así les digo, entonces no tengo ningún problema. Me acuerdo que íbamos a Costco así literal. Íbamos al DF, antes sí era DF, no estoy mal informando, y comprábamos cantidad de cosas porque era mucho más económico comprar cosas a granel. Entonces, en el coche que teníamos, que era un Topaz, la cajuela pues no era como una camioneta. Y entonces papá, que siempre ha tenido ese beneficio de acomodar las cosas y su visión espacial es muy avanzada, se ponía a acomodar cosas así de, aquí hay un hueco de 2x2, entonces cabe esta lata de no sé qué, aquí hay un hueco de no sé qué, y entonces el hermano y yo le cantábamos la música del Tetris para que él pudiera acomodar la despensa, pues lo que habíamos comprado en la cajuela. Así nos marcó a nosotros. Cuando juegas Tetris, Bejeweled, Candy Crush, no nada más el Tetris, es el tipo de jueguito donde acomodas cosas y todo eso. Cuando juegas todo este tipo de cosas, se tienen las mismas percepciones. Si juegas videojuegos con, por ejemplo, con monstruos o con cosas de miedo o cuando apagas la luz y tienes sensaciones, esto también es parte del efecto Tetris y de cómo funciona en nuestra mente y cómo nuestra mente funciona cuando estás en ese tipo de cosas. Cuando mis
hermano de sangre y el otro hermano de no sangre, pero igual es mi hermano, tenían a bien ser muy fans de jugar videojuegos. Un día estaban en el departamento del casi no hermano, del no hermano de sangre, vamos a decirlo así, de José, y estaban apagando, no sé qué. Llega mi mamá por el hermano, y dice, ay, sí, ya vamos, no sé qué. Estaban en la parte de arriba, en el departamento, vamos, cerrados, y nosotros estábamos abajo esperándola en el auto, entonces, ahí voy, sí, no sé qué. Empiezan a cerrar el aparatito, pues, la computadora. Obviamente habían estado tanto tiempo jugando ahí que no habían prendido una luz y no habían hecho nada más que estar sentados jugando eso. A la hora que ya van saliendo del cuarto para bajar las escaleras, en este juego, a la hora que les voy a decir mentiras porque yo no estaba presente, lo apagabas, lo dejabas en stand-by, le ponías salvar para después, había una voz que decía dentro de este juego, me parece que era como una casa abandonada, hermanos, tienen que escribirme para recordarme esto, creo que se llamaba The 11th Hour o The Seventh Guest, una cosa de estas. Entonces era como de miedo y en la casa y tenías que ir resolviendo cosas, pero había como espíritus y tal. Para no hacer el cuento largo, a la hora que van saliendo del cuarto con toda la casa apagada, dentro del juego hay una voz que les dice, "Come back". A la hora que escuchan estos babosos eso, que era parte del juego, corrieron como despavoridos, bajaron las escaleras y llegaron pálidos, donde estábamos en el coche esperándolos. Y luego les dio risa porque se dieron cuenta que era parte del juego y tal. Esto no es una locura que tenían los hermanos. Esto se llama Game Transfer Phenomena, que se conoce más como GTP. Este Game Transfer Phenomena es cuando tú te sientes parte de estos juegos de acción. Y no me voy a meter ahí en este capítulo, pero hay gente que prefiere vivir a través de los juegos de video, que prefiere tener esa vida como su vida y no tener una vida fuera en la sociedad, porque esto es real y esto pasa en nuestros cerebros. Es como las personas que nos gusta mucho leer. Te metes en el personaje y te metes en la relación de la persona y te metes en la ciudad, las aventuras y tal, y es un lugar como seguro que prefieres estar ahí. Obviamente con los juegos de video y más ahorita, esto pasa y es real. Es como cuando te bajas de un barco, que has estado en un barco mucho tiempo y estás caminando, de repente, por mi madre, sientes así como tú, como que te vas a un lado y otro porque tienes como esta marea todavía en tu sistema. Esto es muy parecido. O como cuando sales del mar que estuviste revolcando olas, que estuviste así en las olas, y te acuestas y todavía sientes que estás adentro del mar. Si se fijan, esta kinestesia, pues este movimiento, ya no estás ahí y tu cerebro te juega bromas. Entonces hay que conocer cómo funciona nuestro cerebro para entender dónde estamos parados. El efecto Tetris es aún más estudiable e importante según los psicólogos porque tiene un efecto placentero para nuestra mente. El psicólogo británico Tom Stafford descifró cuáles son las circunstancias que hacen que el juego de Tetris o los juegos que les digo, el Bejeweled, el Candy Crush, uno de un rey con joyitas, todos estos, sean tan irresistibles. En la opinión de Stafford, el factor más importante es el placer básico que experimentamos los mortales cuando ordenamos cosas. Y la posibilidad de tener infinitos, entre comillas, niveles de acomodar cosas y de lograr algo nos da prisa por seguir. Tener un cajón siempre desordenado y de repente decir, lo voy a ordenar ahorita y te sientes mejor persona, ese tipo de cosas son las que nos dan esa satisfacción espontánea y tan rápida. A veces en la vida, con las labores, con las cosas que queremos hacer, con las calificaciones, con los proyectos, no tenemos no nada más la sensación de satisfacción, sino la sensación de terminar un proyecto, una calificación, de es que me esforcé tanto y saqué 8, es que trabajé tanto y no me dieron el puesto, es que hice tanto y nadie me lo agradeció. Que creo que este tipo de estímulos, los likes en nuestras redes sociales, los llegar a 1,000 seguidores, 3,000 seguidores, que se los digo yo, cuando llegas no pasa
absolutamente nada en tu vida, igual tienes que seguir tendiendo tu cama diario. Este tipo de cosas a veces las necesitamos mucho, porque vivimos una vida tan caótica, tan complicada, es que ya tengo una carrera, una maestría, hablo 3 idiomas y mi vida sigue siendo la misma laboralmente hablando, que de verdad necesitamos esto. Dice Stafford, me encanta esta metáfora, dice, es la misma satisfacción jugar este tipo de juegos que produce tu mente al rascarse. Es una tontería, yo lo sé, pero cuando tienes esta sensación de rascarte, no sé si les ha pasado, dices, ay, tengo mucho comezón, y te rascas y como que la comezón es como intramuscular, entonces no llegas a ningún lado y te rascas, dices, oye, es que no es ahí, y cuando te rascas y sigues ahí, me estoy rascando ahorita por todos lados, qué horror cómo funciona mi mente, de literal. Este tipo de sensación es la misma que produce el efecto Tetris. Otros efectos, montar, armar un cubo rugby a toda velocidad, esto se llama speed cubing, yo no sabía que tenía un término, o emplear lenguajes de programación pueden ayudar también a mejorar nuestra percepción visual, la manera de emplear nuestra lógica, la manera de solucionar cosas simples de la vida, como vamos a ser mucho más sencillos, y lo mismo ocurre con las matemáticas a nivel avanzado. Pero como uno es más mortal y yo no soy mi sobrina, entonces podemos siempre acudir al Tetris o a estos jueguitos de video que son sencillos y que nos dan esa satisfacción en el cerebro. Es como darle una cookie a nuestro cerebro y decir, muy bien, lograste pasar el nivel 200 y solo te tardaste 3 días y no lograste nada y no tienes ningún beneficio en la vida real, pero muy bien, ¿sí? Esta es un poco la sensación. El Tetris ha sido uno de los videojuegos más investigados en la historia por la psicología. La manera en cómo está diseñado, quizá sin querer, lo que hablábamos de la historia con Alexei, o haber sido creado con esa intención, nos ha permitido conocer más sobre algunos tipos de memoria, sobre la atención humana de nuestro cerebro y sobre el procesamiento de la información y cómo lo tenemos. Pero su efecto más interesante es el que produce sobre la manera en la que percibimos al mundo. Y sí cambia nuestra percepción, y sí cambia la forma de cómo movemos las cosas, y sí cambia híjole, no, sí quepo ahí. A ver, si me estaciono así, y sí de verdad ayuda mucho a esto. Todo en la mente se basa en el premio, en la gratificación, en la satisfacción. Cuando tienes comezón, te rascas y lo único que obtienes es una satisfacción. El Tetris elimina la línea predeterminada, vamos a decirlo así, entre la satisfacción y lo que se puede hacer, porque puedes seguir jugando y sigues teniendo esa forma de gratificar a tu cerebro. El cubo Rubik se termina, lo vuelves a poner en los mismos colores y se ordena otra vez. Es bien cíclico y es bien, entre comillas, sencillo tener una gratificación tal. Cuando estás haciendo el cubo Rubik una vez y te tardas 10 días, es bien gratificante. Será igual de gratificante cuando lo puedes armar como mi sobrina en 30 segundos. Nuestra mente es un lugar asombroso, complejo, lleno de retruécanos, lleno de chaquetas mentales, estoy hablando de la mía, pero de verdad es que es bien interesante comprender esto. Y entonces va un resumen ejecutivo de nuestro efecto Tetris. El primer punto, nuestra percepción de la realidad. Se crean transferencias de los conocimientos que tomamos, que agarramos en el juego, a la vida real, adaptando cosas, queriendo acomodar, queriendo tener un orden, comprendiendo estos espacios espaciales. Yo tengo una cualidad que no es por jugar Tetris, pero que seguro aprendí en algo de esto, que cuando estoy cocinando, bienvenidos a datos inútiles, valor 0 kilómetros. Cuando estoy cocinando, y ya sabes, tienes los toppers, pues a lo mejor tienes mucha cantidad, pero dices, sí cabe en este topper. Y cuando lo transfieres, hablando de transferencia, cabe perfecto. Al men, por ejemplo, le cuesta un poquitito más calcular eso. Y yo le digo, sí va a quedar. Este tipo de transferencias las agarramos de algún lado o las aprendimos de algún lado. Imaginemos las cosas que podrían encajar o ajustarse
Y eso que estamos imaginando lo trasladamos a hábitos aprendidos de estos juegos, de este tipo de situaciones, vamos a decirlo así, no nada más de juegos, a la vida real. Para algunas personas no es extraño sorprenderse a sí mismos acomodando o apilando cosas en su vida cotidiana, aún sin tener que hacerlo. Cuando empiezas a jugar estos jueguitos, de repente llegas y dices, voy a acomodar estos libros así. O voy a poner las plumas de cierta forma. O tengo una caja de cosas que tengo que ver y voy a acomodar. Ahora que están tan de moda y yo agradezco y mi bolsillo no lo agradece, estas cajitas transparentes para poner latas, sobres, sopas, todo lo quiero poner así. Creo que es parte de cómo funciona mi mente el querer ordenar las cosas, pero sí hay una transferencia de este tipo de efecto a la vida real. Segundo punto, la intrusión. Y tenemos el capítulo 95, que es de pensamientos intrusivos simplemente. También conocido como imágenes parásitos, cuando cierras los ojos y ves las piezas caer y escuchas el sonido y escuchas la música, esta es otra forma del efecto Tetris en nuestra mente. Puede ser el Bejeweled, puede ser el Candy Crush, seguro ahorita hay muchísimos más. Toda esta forma de hacer, toda esta forma de ir juntando cositas, nos da esa paz y esa tranquilidad y de repente se nos hace vicio. Y es de, ¿ya habrán pasado los 8 minutos que me faltaba para poder superar el nivel? Y es esta satisfacción de nuestra mente y es este querer tener algo rápido y sentirme bien. Y a lo mejor estoy en el baño y fíjense, Freud estaría muy orgulloso de esto que estoy diciendo. Estás yendo al baño, entonces tienes una liberación de intestinos y además de esa satisfacción, pues física, estás acabando un nivel y entonces son 2 satisfacciones y es un premio para el cerebro que a lo mejor es muy vano y ruin, pero a lo mejor es lo que necesitábamos ese día para ser felices. Entonces, no todos los juegos, resumen ejecutivo, son una pérdida de tiempo. Hay tipos, hay tiempos, hay formas, hay hasta recomendaciones psicológicas para poner a funcionar nuestra mente, quizá para hacer otra cosa en nuestra mente y liberarla y estar bien y estar como en armonía, que a veces necesitamos. Y sí, algún juego, alguna actividad, alguna red social, algo, te da un minuto de paz, de tranquilidad, de bienes, creo que hay que utilizarlo. Creo que mientras podamos controlar nuestros tiempos, mientras podamos diferenciar la realidad de la ficción, mientras podamos dedicarle cierto tiempo a las redes sociales o a los juegos o a X cosa, pero no desatender, voy a decir, aunque no creo que es el término exacto que estoy buscando, desatender nuestra vida, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestras mascotas, creo que si encontramos un balance, eso está bien. No es una pérdida de tiempo, simplemente es una forma de gratificar a nuestro cerebro y eso de vez en cuando no está nada mal. Así como te comes un postre para saciar tu mente y para seguir viviendo y para tener energía o forma de seguir con la vida cotidiana, creo que esto hay mucho que aprenderle y de verdad es un tema interesantísimo, el efecto Tetris. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook como Ligera de Equipaje. El sistema de apoyo, de co-creación, que está en www.patreon, // o en la lupa la pueden buscar, Ligera de Equipaje. Piensen qué les gusta de sus vidas y qué podrían hacer más. También piensen cómo su mente puede irse de vacaciones 3 minutos, que a veces es mucho más que necesario. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.